vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bien, está con nosotros desde algún lugar de España, en Cataluña, sí, Barcelona, por supuesto, el gran Carlos Cañas Dinarte, es investigador cultural, salvadoreño, por supuesto, y bueno, le damos la bienvenida. Carlos, buenas tardes para vos, buenos días para todos los oyentes. Bueno, buenos días para todos ustedes ahí, Pencho, el Chino, Chomito y todo el equipo. Estamos a la orden. Ojalá que tengamos una plática distendida, ¿verdad?, sobre estas temáticas agostinas. Sí, fíjate que es un buen momento en el contexto en el que estamos para hablar de eso, para que aprendamos todo. El Chino también, para cuando haga su examen cuando ya te nacionalicemos, Chino, ya tengas alguna información importante. Claro. El Chino está en Tokio, Carlos. Ya está como a las, ¿qué hora será? Un poquito, bueno, no sé, ya más pasada la noche. ¿Ya cenaste, Chino? Hoy sí, ya estoy listo. Que no me quería perder esta plática. Te tocará una hora. Sí, fíjate. Sí, bueno, pues sí. Sí, hoy se ha dado gusto al Chino. Fíjate, sí, imagínate. Entre el sushi y el sake ha estado ahí el Chino. El sake no tanto. Saque de voleibol, vea, saque de voleibol. Ya viste cómo te tiene investigado porque sabe que jugaste. El único deporte que has hecho formal ha sido el voleibol, vea, Chino. Voleibol, exacto, sí. Muy bien. Por algo es historiador. Bueno, hoy precisamente es el Día del Comercio, fíjate, una parte, digamos, de todas estas celebraciones de las fiestas de San Salvador, de las fiestas agustinas. Pero es algo, digamos, que solo celebramos, bueno, nosotros, son nuestras fiestas, son la fiesta, bueno, primero de San Salvador, Carlos, local. Obviamente el país se involucra en todo esto de alguna manera, pero bueno, mientras nosotros estamos de vacaciones en estos días, sobre todo los que vienen, porque formalmente, digamos, mañana comienza la vacación, otros países pues obviamente están en su vida normal. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Desde dónde viene la historia de estas celebraciones, Carlos? Bueno, mira, has dicho dos cosas que son muy importantes. Uh-huh. Uno, el tema de este es el Día del Comercio. Uh-huh. Tradicionalmente, en los barrios de San Salvador se asignaban lo que se llamaban las entradas. Uh-huh. Consistían en que las personas de los barrios o de los gremios de la ciudad se encargaban de hacer una entrada desde su lugar hacia la plaza, el atrio de donde estaba la iglesia catedral o la iglesia parroquial antes de ser iglesia catedral, y entraban a la plaza todos juntos, hacían ese ingreso y entonces llevaban así carrozas, dulces y llevaban muchas cosas para homenajear al Salvador del mundo. En aquel entonces la iglesia parroquial y después primera catedral quedaba en lo que ahora es la iglesia del Rosario. Entonces, por eso todavía ha quedado la tradición de hoy es el Día del Comercio, hoy es el Día de tal barrio, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero ya no se hacen esas entradas, ¿verdad? Ya no se hacen esos ingresos masivos de todas las personas de un barrio, de un gremio, hacia la plaza principal en aquella época, ¿no? La Plaza de Armas, Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Cabildo. Ha tenido muchos nombres. La Plaza Libertad es el lugar más antiguo de la ciudad y que nunca ha cambiado su función, siempre ha sido plaza. Ya va a cumplir 500 años y es el lugar más antiguo con el mismo uso de suelo desde hace pues prácticamente 5 siglos. Esa es la primera cosa interesante que salió en esto que estabas comentando, Pencho. Y lo segundo es la festividad del Salvador del Mundo, desde 1923 tiene carácter nacional. Ya no es fiesta solo de la ciudad de San Salvador, es una festividad de carácter nacional. O sea, fue escalando. La del 6 de agosto, digamos, el día 6 de agosto. Sí, exactamente. El 5 es la bajada, ¿verdad? El 5 es la bajada porque por tradición los pueblos sometidos al Imperio Español adoptaron esa tradición de celebrar el día anterior, el día de la víspera de la celebración mayor, en este caso el 6 de agosto es el día del Salvador del mundo, el día de la transfiguración, pero se celebra el 5, ¿verdad? Se celebra el 5 porque es el día de
es el día de la bajada, ¿verdad? Es el día del Ujú. colocho, ¿no? En este caso. El del colocho. Esas son las cosas que tú tenés datos interesantes, ya, curioso. El colocho, vamos a hablar del colocho. Bueno, así se le dice, pues. Ay, le voy a pedir al colocho, ya, es un sinónimo de Jesús, Pero digamos, es que ¿verdad? también es bien español eso, porque por Ah, ejemplo, si ves la Semana Santa de Sevilla, las vírgenes y las imágenes tienen sus propios nombres, ¿verdad? La paloma, por ejemplo, ¿no? O sea, y la gente se ujú, las viste de esa manera. Igual en El ujú, Salvador es una forma de referirte al Jesucristo que se va a transfigurar, ¿verdad? Y es una forma muy cariñosa y muy, o el sea, colocho. nunca escuchamos una situación altisonante o insultante en contra del colocho, Es por decir, el ejemplo, colocho, ¿no? O sea, o sino que, papachús, usamos papachús también, no sé si solo exacto, sí, papachús. sí, Le voy a, sí, o en sea, es unos una, lugares, en Argentina dicen papachús, le voy a pedir a papachús, no es así en Argentina, chino. No, no, no. Y el colocho tampoco se usa. Imagínate ya vos a Argentina, bueno, pasas a la iglesia, voy a no, pasar, voy a esos visitar el argentinos colocho. dicen Leo, Diego, y ya, Qué buena punta. Y Martín Mira, Caradagian. mira, no necesitan eso es obvio. le voy a pedir a Diego. Mira, Carlos, pero de que yo quiero también ahorita aprovechar el viaje para hablar del término fiesta patronal, porque en realidad, pues sí, esa es una, digamos, una tradición, tú me corregís, hispanoamericana, pues vea que de las grandes ciudades, en las poblaciones, son las fiestas patronales. Cada localidad tiene su fiesta patronal, su fiesta patronal. Estas son las fiestas patronales, entonces, de San Salvador. O sea, así como San Miguel las tiene sus fiestas patronales en noviembre, Santana las acaba de tener hace una semana, allá el 26 de julio, ¿verdad? Como, no sé, esas son las fiestas patronales de cada lugar. Apopa, ¿verdad? Las tiene en noviembre, la Virgen de Santa Catarina, la patrona de Santa Catarina. Mm. Eso es, Sí, digamos, de donde se origina todo esto, las fiestas bueno, patronales de un patrono. claro, porque cuando los conquistadores españoles llegaban y establecían una villa, un pueblo, una ciudad, esa localidad nueva española se ponía bajo la advocación, el patronazgo, ¿verdad? De un representante de la Iglesia Católica, ¿no? En este Ujú, caso, lo curioso es que la primera advocación de San Salvador como villa al sur de Suchitoto, ahí en lo que conocemos como la Bermuda Ciudad Vieja, ese complejo eh, ujú, pues poco explorado, la patrona era una mujer, ¿verdad? Era una virgen, ujú, la Virgen de la Presentación, ¿no? Entonces, en la actualidad pues eh, ya no se usa esa advocación porque a partir del siglo XVIII empezó a tomar mucho auge, específicamente desde 1777, comenzó a tomar mucho auge la figura del Salvador del mundo. ujú, Ya antes, cuando el rey, el emperador Carlos V de Alemania y primero de España, donó una estatua muy pesada del Salvador del mundo, ya se empezó a ver la figura de esta representación crística, ¿no? Pero es en 1777 cuando ya la gente puede ver esa figura que todos conocemos como el colocho, ¿no? Entonces la ujú. gente pudo empezarla a ver más fácilmente y ahí comenzó toda esta devoción, ¿verdad? Al Salvador del mundo y de ahí para acá pues se convirtió en el patrono de la ciudad de San Salvador. Pues sí, porque tiene más dimensión por ser la capital, o sea, más relevancia, pues, pero así cada quien le da su relevancia, pues, al, a la fiesta patronal que le toca. Entonces, que fueron los españoles los que decidieron, entonces, quién era el patrono Sí, de las es localidades. una festividad, sí, sí, sí. Mucha gente, hay que aclarar una cosa, Pencho, y Chino y Chomito, y es el hecho de que hay gente que todavía sigue repitiendo algo que es una falsedad absoluta, y Ujú, es que se dice que el 6 de agosto se produjo una gran batalla entre españoles y pipiles y que fueron derrotados los pipiles y entonces por eso es la fiesta del 6 de agosto. Eso no tiene ujú, ningún respaldo documental,
se han querido vender muchas historias al respecto de eso y ninguno de los documentos consultados respalda esa idea, ¿verdad? No existió esa tal batalla. Es una mentira, Sí, pero pues sí, el son problema de rumores. eso es que hay mentiras que se quedan y se quedan y se quedan y hay que decirlo así. Es como la mentira que se suele repetir, ¿no? Esto que decía Pencho de las fiestas patronales de Santa Ana, ¿no? Las fiestas Julias. Se acostumbra y ha sido una tradición decir que el 26 de julio de 1569 el obispo de Guatemala, Villalpando, fundó Santa Ana. Ya en 1555 existen documentos que hablan de Santa Ana la Grande, ¿verdad? O sea, ya existe para ese momento. Entonces no puede ser una población que existe 14 años antes sea fundada por un obispo. O sea, no hay tal, ¿verdad? No Son existe tal. mitos que se convierten como en mitos, en leyendas, en falsas leyendas. Sí, claro, pero eso existe en todos lados, ¿verdad? O sea, tenemos en Suiza Guillermo Tell, ¿verdad? O en México la tradición de la fundación de Tenochtitlan en un lugar donde se está comiendo un águila, una serpiente, ¿verdad? O sea, todos los pueblos tenemos algún mito y alguna dimensión del mito, ¿no? El mito no es malo en sí mismo. Lo malo es creer que el mito es historia, pues, o sea, ese es el problema. Pero mira, entonces, ¿qué tanto se dimensionan las fiestas patronales de cada localidad? También, o se pierden eso, porque bueno, imagínate si aquí es una semana, pues si aquí es una semana, o 3 días, o 5 días, o sea, es una vacación, es un break, La capital. es un alto, es como Semana Santa, de ahí, pues las vacaciones de agosto las esperás, y bueno, y de ahí Navidad y fin de año, ¿ya? Pero entonces, dimensionamos nosotros, está sobredimensionada esta tradición, digamos, históricamente hablando, pues ya no está explicando alguna cosa, pero ¿crees que sí, así se celebran las fiestas patronales en otras localidades también? Yo creo que ha habido una transformación muy profunda de las festividades patronales, ¿no? Antes eran más lo que le llamaban ferias, ¿no? Había más un espíritu de feria, ¿no? Casi de carnaval, ¿verdad? Porque recordemos que en El Salvador, por más que en San Miguel insistan, ¿verdad? Pero el carnaval el carnaval de San Miguel no corresponde a la época de los carnavales, que es unas semanas antes de la Semana Santa, ¿verdad? O sea, el carnaval es una forma de destapar las pasiones humanas para esperar el tiempo de reflexión que viene con la Semana Santa, Un día antes o sea, con la un Cuaresma. día antes del inicio de la cuaresma. Claro, Exactamente, entonces el carnaval, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Es el vale la carne, ¿verdad? O sea, es porque ahí puedes hacer todo porque está autorizado, ¿verdad? Entonces, pero porque un día después vas a tener que pasar por el miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma, etcétera, etcétera. Entonces, viene un periodo santo. En el caso del carnaval de San Miguel, lo que conmemora es la gran feria de ganado y añil que se producía en la época colonial y donde llegaba todo el mundo importante del reino de Guatemala a reunirse ahí, a interactuar para vender ganado y añil, que era lo que había. Entonces, no es un carnaval como propiamente se tendría que llamar, ¿verdad? De hecho, debería de tener otro nombre. No es un carnaval como el de Panamá, el de República Dominicana, los que puede haber en Italia, en España, en Canarias, ¿verdad? En otros lugares. No corresponde a esas fechas. Y Sí. lo que ha pasado es que hemos ido perdiendo la tradición religiosa y se ha ido secularizando, ¿verdad? Las tradiciones se han ido secularizando, han perdido esa dimensión religiosa y ahora pues son eso, ¿verdad? Son vacaciones, irse a la playa, irse de viaje, ¿verdad? O sea, se ha convertido en eso. Pero son cosas instaladas, digo, porque digo, a mí siempre me llamó la atención porque era el carnaval en noviembre, digo. Pero ahora es imposible cambiarle el nombre al carnaval de San Miguel, por más que no sea cuando corresponde. No, son dimensiones instaladas, como dices tú, ¿verdad? Son tradiciones inventadas, pero están ahí, ¿verdad? Forman parte de nuestro imaginario en la actualidad, ¿verdad? Yo hago la precisión de que propiamente dicho no es un carnaval, porque no corresponde a la época previa a la Semana Santa, ¿verdad? O sea, bueno, es que
la manipulación también de las tradiciones ha sido algo que ha estado ahí, ¿no? En el caso de estas festividades de San Salvador, también el presidente y general Gerardo Barrios Espinosa decidió en 1861 que no podía ser que la fiesta de San Salvador ocurriera en agosto porque llovía mucho y porque además él quería que fuera la última festividad del año y la primera del año siguiente. Entonces decidió que las fiestas agostinas se celebraran el día de Navidad. Y lo hizo por decreto, o sea, emitió un decreto donde la fiesta de San Salvador era el 25 de diciembre. Era el día que comenzaban las fiestas agostinas. ¿Cuánto duró eso? 3 años. Cuando cayó el gobierno de Barrios, ya en 1864 volvió a su fechas normales, ¿verdad? Pero además, imagínense todo el aparato, es que es bien interesante. Gerardo Barrios era un pequeño dictador, pero también manejaba ya en aquella época la manipulación de la población, ¿verdad? Como la gente no era tan fácil que fuera a aceptar aquello, ordenó que se sacara la figura del Salvador del mundo niño, ¿verdad? Era una fusión entre el Salvador del mundo y el niño Dios. Y entonces es una tradición que existe ahí. Por ejemplo, en Praga, el Salvador del mundo niño existe, ¿verdad? Hay una figura de ese tipo. Entonces, él ordenó que se implantara ese rito, ¿verdad? Esa adoración para que la gente lo tomara como algo muy normal. Aún creo que hay una escultura del Salvador del mundo niño y creo recordar que está en Ataco, ¿verdad? Está en Ataco y una de las parroquias. Pero bueno, sería cuestión de que se investigara. Yo recuerdo haberla visto hace muchísimos años y Barrios hacía ese tipo de cosas, entre muchas otras, ¿verdad? Entre muchas otras. Bueno. ¿Cómo se comunicaba este cambio? Digo, ahora es fácil, lo pones en Twitter, llamás a conferencia de prensa, pero en ese momento, ¿cómo comunicabas que iba a haber un cambio en la fecha de la festividad? Bueno, se emitían los famosos bandos, ¿verdad? O sea, todavía la palabra bando en El Salvador, alguien te pegó una bandeada, ¿verdad? O sea, los bandos existían, salía un hombre con un tambor, ¿verdad? Y en las esquinas importantes de cada población hacía un redoble de tambor, ¿verdad? Y leía el documento, ¿verdad? Leía el documento, el decreto que había emitido el gobierno, y la gente se tenía que enterar de esa manera, ¿verdad? Y si no, lo dejaban el boca a boca también, ¿verdad? En esa época. El Twitter de esa época se llamaba chisme, ¿verdad? Se llamaba chambre. Ese era lo que había, el boca a boca. Ahí tenemos. En nombre del Gobierno Supremo de la República, a partir del día tal, las festividades pasan a ser así, así, así. Y ya está. Mira, fíjate, bueno, estaba yo también interesado en el tema de los patronos y las fiestas patronales. Por ejemplo, Chino, Buenos Aires, tiene un patrón, hay fiestas patronales de Buenos Aires. ¿Sabes quién es el patrón de Buenos Aires, por ejemplo? Mira, supongo que es Santa María de los Buenos Aires, pero no sé si además tiene otro patrono. Ajá, y no hay una celebración. Y un feriado el día del patrono de Buenos Aires, por ejemplo, no pasa eso. Yo no recuerdo que en las ciudades haya feriado el día del patrono. Es más, Mira, yo buscando por ahí información vi que el patrono de Buenos Aires es San Martín de Tours. ¿No te suena? Y la patrona es la Virgen de las Nieves, pero no sé, eso lo vi ahí en Google. En Google. San Martín de Tours me suena más a Perú, pero la verdad no sabía. O no sé, pues sí, por eso Nuestra Señora de Luján, dijiste, ¿no? Sí, la señora de Luján es la patrona, pero del país, digamos. Es la Virgen Nacional, entre comillas, ¿no? Y hay feriado el día de ¿qué pasa, digamos, la festividad, ¿o no?
No. A eso que, vaya, fíjate, que vamos a hacer un examen ahorita, heavy, el chino, pero a eso iba. Entonces, seremos nosotros los que dimensionamos estas fiestas patronales, porque mira, si es que hay fiestas y todo, si todos los grupos, los grupos chomitos, los grupos musicales aquí. Sí, por supuesto. Las fiestas patronales es la gira del año, ¿verdad? Y fiesta patronal, o sea, son fiestas, o sea, se toman varios días para hacer esto. Entonces, por eso te digo, será una tradición bien salvadoreña lo de la celebración de las fiestas patronales. Bueno, mi papá, No, bueno, mi papá participaba Guatemala bastante. son una tradición también. Ujú. En Guatemala, vaya, digamos. Sí, en Honduras, por ejemplo, o sea, las fiestas del pueblo, ¿verdad? O sea, las fiestas de cada localidad, ¿no? Por ejemplo, ahora tú mencionabas, Pencho, a Santa María de las Nieves, ¿no? Aquí, en el Golfo de Fonseca tuvimos Santa María de las Nieves de Amapala, ¿verdad? O sea, de hecho, era una vocación, ¿verdad? En ese caso, la gente cree que era porque había nieve en la isla esta de Amapala, ¿no? Santa María de las Nieves es una tradición igual que el Salvador del mundo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí en Cataluña existe la advocación de San Salvador de Guardiola, ¿verdad? O sea, del lugar para poner centavos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que puedas, la alcancía, ¿verdad? De poder depositar ahí, ¿no? Pero en Sevilla, si vas a Sevilla y en general a Andalucía, la tradición de El Salvador es máxima, ¿verdad? Hay iglesias, parroquias, hay un montón de lugares que están dedicados a esta advocación, o sea, y eso te revela la gran conexión que había, por ejemplo, entre Andalucía y los territorios del Reino de Guatemala, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, la conexión tremenda que tenemos y de lo cual podríamos hablar otro día, pero solo lo voy a dejar ahí, la conexión tremenda que hay entre la bandera salvadoreña, hondureña y nicaragüense con Hipólito Bouchard, ¿verdad? El pirata argentino-francés que va a recorrer Sonsonate allá por 1817, ¿verdad? Y cuando la gente veía la bandera de esos barcos que atacaban a los españoles, miren, estos son independentistas, ¿verdad? Entonces hay que adoptar la bandera de ellos, ¿verdad? Entonces, la bandera azul y blanco viene de por ahí. Nos están pidiendo un corte comercial. Vamos a hacer la pausa y vamos a entrar ya también a algunas cosas, curiosidades, eventos, situaciones, personajes que aparecen, digamos, en estas celebraciones de fiestas patronales de San Salvador. Es Carlos Cañas Linarte, la voz que escuchan. Sí, si están ustedes también interesados, síganlo en sus redes sociales. De hecho, él tiene un colectivo ahí que se llama Efemérides SB. Ahí pone buena información. Por cierto, pues sí. Ahí puso, fíjate, ahí me puso, el día que cumplí años, la semana pasada. Eso iba a decir. Me puso unas efemérides y dije, Carlos, ¿por qué te estás riendo, Chino? Porque iba a hacer ese comentario, digo, hasta el cumpleaños de Pencho pusieron en esa cuenta. Fíjate cómo lo decía, fíjate cómo son, de verdad. Sí. Sí, fíjate cómo son. No, Chino. Y es muy chero, o sea. Y es tu chero. ¿Cuándo es que vos en mayo es que cumplís, vea, Chino? Claro, yo de envidia porque yo no parezco. Pues sí, pero ¿qué día cumplís de mayo vos? El 14 de mayo, pero el próximo puede ser porque voy a cumplir 20 años en el 2022, 14 de mayo, anotar los 20 años de llegar al país, además de mi cumpleaños. Así que por número redondo aplica. No, pero yo le estoy dando el dato a Carlos para que no lo ponga. Vámonos a la pausa. 20 años y no tiene DUI todavía. Imagínate, no pasa el examen. Ya ahorita vienen algunos personajes, curiosidades, historia. Con Carlos Cañas Linarte en esta tertulia de martes. Gracias, ya regresamos. Cindy, vamos a la pausa. Logra tus propósitos gracias a Banco Cuscatlán. Llama al 2212-2000 y conoce más beneficios. A continuación, vamos al espacio Economía Financiera. Activa nuestro teléfono El Fijo 2264-7999. Tu opinión al aire se escucha mejor en Telegram.
7986-1635. Compartir la tertulia de la mañana a través de 107.7 Fuego y a través de nuestras plataformas digitales. Saben que hoy estamos conectados con Carlos Cañas Dinarte, es un investigador cultural, escribe, es apasionado por la historia, porque mucho de esto tiene que ver con la pasión. Esto, bueno, aparte que es una labor profesional, si no tenés pasión para esto, pues no funciona, ¿verdad? Horas de dedicación a veces que, bueno, es solo por amor al arte, dicen. Bueno, alguna vez, imagínate, ahorita lo estamos desvelando. Bueno, no voy a decir en la tarde, eso, no, yo estoy hablando, inventando. Al que estamos desvelando es al chino, perdón, el chino que está en Tokio. Ya me confundí con tanto uso horario. Carlos Cañas Dinarte hoy con nosotros en el marco de las fiestas agostinas. Mira, Carlos, hagámosle el examen al chino, bueno, y a todos nosotros también. Algunas de las cosas, características, curiosidades, personajes, situaciones que pasan en estos días de fiestas y de ritos de fiestas agustinas en San Salvador y el país. Bueno, el principal, el desfile del correo, ¿verdad? Esa es una tradición que ha variado muchísimo en 200 años, ya que estamos hablando del tema de los bicentenarios. Cuando Silvestre García hace la figura del Salvador del Mundo, esta portátil que conocemos, el Colocho, ¿verdad? Es 1777. Él mantendrá la tradición de sacar la figura para que la vean las personas al frente de la iglesia parroquial de San Salvador, que les decía en la actualidad es la iglesia del Rosario, ¿no? Entonces, cuando él muere, comienza la tradición de sacar al Salvador del Mundo en una especie de carroza, ¿verdad? Lo sacaban en una carreta llena de flores y de ahí se va a ir especializando cada vez más hasta que finalmente lo van a empezar a transfigurar, ¿verdad? A cambiarle la ropa y mostrarlo encima de su pedestal, ¿verdad? Eso va a ocurrir muchas décadas después. Hay una figura dentro de esto del correo, hay una figura bien interesante, y es que antes el correo, el que anunciaba la llegada de las fiestas agostinas era el dios Mercurio. Salía un dios Mercurio a correr por las calles de San Salvador anunciando que llegaban las fiestas agostinas. Tiempo después, un comerciante catalán, ¿verdad? Félix Olivella, su hijo también, que se llamaba Félix Olivella, ellos mantienen la tradición de un personaje, ¿verdad? Un nuevo personaje que no tiene nada que ver con el que vemos en la actualidad en el correo, el Chichimeco, ¿verdad? Así se llamaba su almacén, el Chichimeco. Y entonces, pues obviamente el Chichimeco es un indígena originario de la Chichimeca mexicana, ¿verdad? O sea, de la zona Chichimeca mexicana. Y no tiene nada que ver con un hombre en zancos, ni vestido de payaso o cualquier otra cosa. En aquella época era una especie de polichinela, ¿verdad? Era un personaje que llevaba un traje verde, ¿verdad? Se parecía más, siempre insisto en eso, se parecía más al tío Periquito que a los payasos que vemos en la actualidad, ¿verdad? Y otra cosa que había eran los viejos de agosto, ¿verdad? Los viejos de agosto, que eran como como si mezcláramos Halloween con la tradición de las festividades agostinas, ¿verdad? O sea, sacábamos a nuestros espantos, ¿verdad? A circular por las calles de San Salvador, ¿verdad? Y todo bajo la advocación del Salvador del Mundo. Entonces, todo esto ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido cambiando. Pero mira, espérate, perdón que te interrumpa, pero ese señor que decís, ese señor de origen catalán, ¿qué rol tenía para poder, digamos... Él financiaba, él era el dueño de este almacén que se llamaba el Chichimeco, pues sí. Y entonces él financiaba a ese personaje que salía a anunciar las fiestas agostinas. No, pues sí, entonces pues a él le servía de publicidad también. No, pues sí. ¿Cómo es que decía Luis de Alba, Chomitos? Soy güerín, pero me fío. Soy güerín, pero me fío. O sea, pues sí, él le ponía el nombre del almacén al personaje para, pues sí, el Chichimeco. Claro, Compren el entonces, Chichimeco.
y era sumamente popular, ¿verdad? Entonces, incluso en su correspondencia, ¿verdad? En la correspondencia del almacén de los Olivella, aparecía la figura del chichimeco, ¿verdad? O sea, la estampaban en la correspondencia y todo. Entonces se volvió un personaje indispensable, ¿verdad? Ahora es impensable pensar en las fiestas agostinas sin el chichimeco o sin los viejos de agosto, ¿verdad? O sea, es casi que no pensar también en el lote loco, ¿verdad? O en los churros españoles, o en muchas otras cosas que ahora forman parte de esa tradición, ¿verdad? Aquí me encontré una imagen de una ferretería, a saber si era de este señor, no sé, pero dice Ferretería Española El Chichimeco, fundada en 1800. Sí. Pero tenía sucursales en... Estoy viendo un anuncio de estos del sabor de antaño, estos sitios, Carlos, que se dedican a recolectar imágenes del pasado, que vendían material para zapatería, todo barato, Cerarols y Olivela, dice. Sonsonate. Sí, porque Olivella era este catalán, ¿verdad? El don Félix, y su hijo es el que hereda después. El almacén quedaba atrás de lo que serían, bueno, los que lo conocimos, ¿verdad? El edificio Rubén Darío, ¿saben? La parte de atrás del edificio Rubén Darío. Yo pensé que habías conocido el almacén Chichimeco. No. El Chichimeco quedaba en un lugar que se llamaba el Portal del Papelito, ¿verdad? Era la zona que se llamaba así, el Portal del Papelito, y eso lo demolieron en los años 30. Sí, pero estaba en el centro de San Salvador, ¿verdad? Sí, quedaba en el centro de San Salvador, pero te digo, pero eso lo demolieron y después construyeron ahí un edificio que creo que todavía existe, que es el edificio Gadala María. Mira, y aquí, googleando, pues, ahí me encontré la imagen del Chichimeco, fíjate, de cabal, ¿verdad? Como Arlequín se dice, no sé si es Arlequín. Sí, es como un polichinela, más que, es como un arlequín también, sí. Ajá, y entonces era la imagen, y incluso le ponían marca registrada al Chichimeco. Sí, bueno, es que era la época en la que se estaba dando, esos años 20, años 30, comenzaba este espíritu de todo lo que tiene que ver con los trademarks y los derechos de autor y todo esto, ¿no? O sea, entonces, toda idea que tuviera que ver con algo como eso, pues le ponían su marca registrada, ¿verdad? Así pero mira, pero mira qué estrategia, Carlos. O sea, era marketing, ahora le llamaríamos marketing. Por eso, pero se convirtió en un personaje que ya se quedó. Imagínate, ya no existe el almacén siquiera, pues. Pero la imagen. Y es parte de nuestro imaginario. ¿No será como la historia del Santa Claus que se inventó la Coca-Cola, más o menos? Más bien la Coca-Cola aprovechó un personaje que ya existía, o sea, que ya estaba en el imaginario de la gente y lo transformó y lo hizo, que fue, el Santa Claus original es un duende, ¿verdad? Es un duende, y lo que hace Coca-Cola es que lo hace más bonachón, ¿verdad? Le pone más libras, le quita las orejas esas medio diabólicas que tenía en el siglo XIX, y lo une con una tradición que también ya existía, que era la de cuando se crea un cuento de Navidad, ¿verdad? En la Inglaterra del siglo XIX, ¿no? De mediados del siglo XIX. Entonces empata esa tradición de un cuento de Navidad con Santa Claus, ¿verdad? Y los une y produce eso en los años 30. En el caso de El Salvador, por ejemplo, también fue un almacén que ya ni siquiera existe, el almacén El Siglo, de los Sagrera, de la familia Sagrera, quienes introducen el personaje de Santa Claus en la población salvadoreña. Y no, este material de examen, espero que hayas puesto atención. La historia del Chichimeco. No, y además yo iba a preguntar del Chichimeco porque a mí cuando dijiste Chichimeco lo primero que me vino a la mente es el trago nacional, o sea que el nombre quedó. Pero ese fue un intento, no sé si se acuerda, Carlos, un intento de hace unos 15, 20 años, o menos quizás, de establecer una bebida nacional y le pusieron el Chichimeco. ¿No recuerdas eso? Pero Pencho, te das cuenta de las cosas que se acuerda el chino. Se estaba acordando de un trago, ¿verdad? O sea, sí, es que debe haber pasado cuando recién viniste al país. Su memoria etílica es lo que lo tiene así. Pero lo más chistoso que cuesta que si cuando se toma un vino solo se lo moja en los labios. Cuesta.
pero te das cuenta, o sea, es que esa es la parte simpática con el chino. Su memoria etílica es lo que lo tiene así. Pero siempre me llamó la atención el nombre y ahora entiendo de dónde proviene o dónde está Ahora, no inspirado. trascendió, lastimosamente no trascendió. O sea, yo creo que lo que querían hacer era como, ¿verdad?, construir la imagen de una margarita, lo que la margarita significa en México, por ejemplo. Sí, exactamente. Eso querían construir a través de crear ¿verdad?, hicieron un concurso, algo así. Eran en el Ministerio de Turismo, yo creo que eso Rubén Roche lo impulsó cuando era ministro de Turismo. Y se invirtió y todo para hacer un concurso y se estableció y se definió el chichimeco como... Entonces la onda era que entraran o sea, que todos los restaurantes, bares ofrecieran la bebida del Salvador, ¿cómo se llama? Es el chichimeco, que era una combinación del el licor aguardiente local, ¿verdad?, con jugo de, no sé si era de Rayán. Y en lugar de ponerle la sal, como le ponen a la margarita en la copa, le ponía al guaste. O sea, a mí me parecía rica, refrescante. Imagínate Rayán con aguardiente. No te hace con clic. alguaste, no sé. Ah, no, lo del alguaste sí era un poco, pues sí, mira, Un poco algo heavy. había que poner. No, y eso fue una creación de un bar, o sea, creo que hubo un concurso, yo no tengo tan fresca Sí. la memoria de eso. La estoy Pero viendo en el año 2009, ¿eh? No hace tanto. pues fíjate, hace menos entonces, yo te dije hace unos 20 años, no hace, Sí. pero no Pero trascendió. yo creo que este tipo de cosas deben surgir de manera más espontánea, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan espontáneo en su momento, alguien siempre propulsa, empuja, da el primer paso, ¿verdad? Pero luego se convierte en algo que le queda a la gente, ¿no? O sea, hay muchos Sí. postres, por ejemplo, que tienen nombres de personajes históricos y que de pronto nosotros no los asociamos, ¿verdad? O sea, hay un postre, el pastel Carlota, por ejemplo, o este que le llamamos Napoleón, al que nosotros le llamamos mil hojas ahí en El Salvador, ¿verdad? O sea, pero tiene que ver con Napoleón Bonaparte, ¿verdad? O sea, o la crème O sea, brûlée, ¿verdad? Que también tiene que ver con él, con Napoleón. El otro Entonces, día fue el día de la crème brûlée. sí, o Pero sea, pero lo te que digo, querés pero por decir que ejemplo, no nacen porque uno quiere, sino que la cultura popular o lo que, como se llame, se encarga de que eso trascienda. No es que, sí, que tú le querrás poner eso, pues. sí, o por ejemplo, no sé si todavía en la carta del casi inexistente café de Don Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un trago que se llamaba el Picasso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y era en recuerdo al trato frustrado de un Picasso que se había dado ahí en los años 90, ¿verdad? Se había tratado de vender un supuesto Picasso en la sede ahí de la Roosevelt, ¿no? Del Café de Don Pedro. Entonces, en homenaje a esa operación frustrada que decían que era un Picasso que había pertenecido a Pablo Escobar Gaviria y tal, y no sé cuánto, le pusieron ese nombre al trago, ¿verdad? O sea, Mira, pero del trago del chichimeco y el personal, nos vamos a pasar a lo culinario, pero yo le quiero hacer una pregunta. Vamos a ver aquí de paes, acá los que van a mirarte. Los panes mataniños, ¿por qué se llaman así? Fíjate, ese nombre no creo que alguien se lo... Pacho, Son buenos. son buenos. aquí cerca de mi casa tengo una venta de panes mataniños, pero no son de salvadoreños. Ah, pues sí, pero vos crees que alguien dijo, voy a hacer una estrategia de marketing para ponerles así a los panes estos. No, yo Pero creo que es no. que yo creo que eso del mataniños tiene que ver con la dimensión del pan y el hecho de que te atora, ¿verdad? O sea, que te puede matar un niño. Te ¿no? O sea, atora o porque pero te es puede enfermar, te puede dar alguna cosa. Eso, yo creo que estábamos cuando una estaba el cólera, chiripiolca ahí o algo. cuando estaba la epidemia de cólera. Acuérdate que estos son los panes que están a las salidas de las escuelas, de las instituciones educativas. Es el, Que los hacen, digamos, que andan sus canastas de madera, que Claro. les improvisen ahí sus patitas de madera. También yo recuerdo un señor que se ponía frente a la salida de la escuela y que se llamaban los panes Macario, que eran así siempre envueltos quiero ver, como en plástico y con mortadela, o sea, eran ricos, yo en serio me gustan. Entonces, sí son buenos, hombre. En Santa Tecla había un señor que lo llevaba en unas
latas en un recipiente de lata y debajo les ponía carbones encendidos para que los panes fueran calientitos. Pues sí, pero entonces entonces por eso les pusieron así, porque le echaban la culpa a los vendedores, estos ambulantes, digamos, de que enfermaban a los niños porque los panes llevaban el cólera pues sí, o te enfermaban del estómago. Entonces, o sea, el nombre no tiene nada que ver pero era el pan mataniño. Pero este dato, ya vi que te agarré, fíjate que agarramos a Carlos en un dato, mira. Ahora, yo no puedo dar fe tampoco de lo que estoy interesantísimo, diciendo. y es interesantísimo, te digo, por ejemplo, el tema, ya estábamos hablando de lo de Hipólito Bouchard hace un rato, ahora podemos hablar con el chino también del tema de los choris. O sea, cómo hay una versión salvadoreña de los choripanes suramericanos, ¿verdad? O sea, que son como hot dogs aquí, ¿no? Exacto. O sea, o por ejemplo, la idea que tenemos de una torta mexicana allá en la zona de la Plaza Ula Ula, no tiene nada que ver con una torta mexicana si te la comes en el DF, ¿verdad? O sea, a veces, por eso he insistido, a veces solo copiamos o adaptamos, ¿verdad?, a los ingredientes que tenemos, pero no significa que tengamos exactamente algo como el original, ¿verdad? O sea, lo hemos adaptado a nuestra realidad cultural. Bueno, cerrando el paréntesis de los panes mataniños, vamos al tema. Con hambre ustedes, carajo, ya, de verdad. No, la verdad. Sí, ya me voy a meter, le voy a ir a preguntar a los pakistaníes a ver si tienen un par de panes mataniños ahí, de verdad, es que es. Pero mira, es que también, es que tiene que ver un poco la nostalgia también y la época y la golosina y todo. Pero mira, vaya, pero choris, mataniños y todo, estoy jodido. Sí, pero mira, lo culinario de la fiesta agustina, digamos, reencontrándonos con el tema. La tradición culinaria, los dulces, todas estas cosas. Los elotes locos, yo no sé si son una tradición, pero tú decirnos, Carlos. Bueno, lo que pasa es que lo predominante en muchos de los lugares que tienen que ver con esto de las festividades es la comida, ¿verdad? O sea, la comida es un acto cultural, o sea, preparar, comer, ¿verdad? Invitar a otros, ¿verdad? La comida es un acto social, ¿verdad? Es un acto social. Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, en noviembre, que no sé si nuestro amigo el chino ya tuvo oportunidad de probarlo en tanto tiempo ahí, y si no es pecado que no lo haya hecho, ¿verdad? El famoso fiambre ahí en la zona fronteriza con Guatemala, ¿verdad? O sea, el fiambre es una tradición. Es una tradición. ¿Verdad? Pero más en Santana, nos dijeron que la vez pasada hablamos con doña Ana del Carmen Álvarez, que no sé si la ubicás, escritora, profesora durante años en la UCA, el látigo le decía. Mi ex docente. Ah, pues sí. Bueno, ella tiene unas historias de geniales. Semiótica en la UCA. Sí, pues sí, pero lo que te digo es geniales las historias, las anécdotas que ella tiene de Santana y nos habló ahí cuando las presentaban en sociedad y todo, pero habló que eso en Santana era bien. Aquí en San Salvador casi no tenés eso. Yo el fiambre lo conocía, o sea, por algún santanejo. No, porque eso es una tradición más vinculada con el área guatemalteca, ¿verdad? O sea, en San Salvador no, en San Salvador, además es una comida fría, ¿verdad? Es una comida que, eso por ejemplo es bien curioso, ¿no? Nosotros, otros países mantienen la temperatura de la comida según va cambiando las estaciones, ¿verdad? En El Salvador nos tragamos todo, el café siempre nos lo vamos a tomar caliente, no importa si estamos a 40 grados en el pleno verano, ¿verdad? O sea, casi no cambiamos la temperatura de la comida, ¿verdad? O nos tomamos una sopa en pleno verano, ¿verdad? O sea, no hay hemos ido perdiendo mucho esta tradición de conservar los alimentos, por ejemplo, según las temperaturas ambiente, ¿verdad? Y esto tiene un poco que ver con lo que decía Pencho, ¿no? O sea, para evitar problemas digestivos y todo, la gente prefiere cocinar hasta el extremo la comida y no sufrir de problemas estomacales. Tampoco digo, Carlos, debe ser porque aquí tampoco están tan marcadas las estaciones como en otros países donde quizá la sopa, como decís, en verano no se toma y se toma en invierno, que es cuando hace frío. Aquí como hace calor todo el año, quizá no.
Mira, pero bueno, entonces lo culinario, pero veamos, va eso, ¿qué otra cosa? Y por cierto, Chomito, hoy que estamos hablando de doña Ana del Carmen, bien podemos poner un fragmento después de esta plática, para así, para que, ¿verdad? Por supuesto, Porque claro. estuvo bonita esa plática, de verdad, es una Sí. gran señora, uy, a sus 90 años, pero por cierto, por si no lo oyeron, pero miren, lo que te iba a decir es que, que otras cosas, digamos, el elote loco, te decía, no, eso es un invento, eso existe. O sea, la verdad que a mí, El elote loco, no sé si ustedes recuerdan realmente, el elote loco es una cosa que se empezó a adoptar hacia finales de la década del 70, ¿verdad? o sea que Principios de eso los no es, 80. o sea que eso, Eso no existe. Lingüísticamente eso no existe. Son inventos. bueno, Es un esnovismo. entonces Bueno, eso no es histórico, existe en la digamos, pues. medida en que ya forma parte de nuestras tradiciones, ¿verdad? O Pero, sea, pero, pero mira, Carlos, perdón, pero ya de los años 70 para acá ya es historia, de verdad, tampoco no hagamos que ya forma parte de la historia. yo ya soy de casi. los años 70 para acá, entonces... Ya casi Pues sí, medio siglo. Ya casi medio siglo eso. medio siglo, 1970, medio siglo, papá. No, por eso te digo, pero también tampoco es así como que no nos recordamos de dónde viene, ¿verdad? O sea, Ujú, ujú. eh, la tradición esta de poner los elotes en las brasas, ¿verdad? Eso existía y la gente se las comía con sal, ¿verdad? Luego le empezaron No, a pero poner eso es en delicioso, el mantequilla. elote asado, no fregues. Claro, Ahorita ya pero te estoy imaginas, o sea, pero mira la salivando. evolución que ha ido teniendo eso, ¿verdad? O sea, primero el elote asado solo con sal, ¿verdad? Y Ujú, luego con mantequilla o margarina, ¿verdad? Porque la ujú, mantequilla era cara, ¿verdad? Pero sí, entonces la copinap, ¿verdad? ujú. Entonces luego le ponías margarina, ¿verdad? Digamos Mirasol para poner una Pues marca. sí. Y después, entonces ya se le empezaron a poner todos los menjurjes y salsas y todo lo demás y el queso, ¿verdad? El queso rallado y ya te lo vendían con un palito, ¿verdad? O sea, y se volvió literalmente loca con ese invento, ¿no? O sea, andaba ahí todo el mundo con su elote. Pero y ahí hiciste la investigación de que podríamos decir que se origina ese menjurje, esa combinación se origina aquí. ¿Crees vos? El elote loco. Yo no estoy tan seguro, yo creo que es algo que llegó, ¿verdad? Que llegó de otros lados. Mi idea es que llegó de México, ¿verdad? Que llegó de México porque es Mm, donde más se consume el maíz, ¿verdad? Pero mm. llegó de México y llegó hacia finales de los 70, ¿verdad? Llegó con esta idea de ponerle este tipo de cosas, ¿verdad? Lo No, que pero yo pasa me es que acuerdo cuando vino el mexicano Luisito Luisito Comunica, Comunica. se sorprendió al ver el elote loco, pues. bueno, en el DF no es todo México, ¿verdad? O sea, el Exacto, DF tenés es una razón. isla Puede salir de algún lugar, pues sí, bueno, pero nosotros antes del de que no, sur, con solo que salga del sur, de Chiapas, de Oaxaca, ¿verdad? De cualquier zona así como Veracruz, Tabasco, o sea, los territorios inmensos, ¿verdad? Territorios gigantes. ujú, Y cualquiera de esos lugares puede haber sido zona también de contacto, ¿verdad? Entonces, te ujú, digo, puede ser que tengamos muchas cosas que se importan y nosotros le agregamos nuestro propio toque, ¿verdad? O sea, ajá, por ejemplo, eso sí, de ponerle salsas a los elotes locos, ¿verdad? O sea, de pronto le ujú, estás poniendo una salsa que en otro lugar a lo mejor no combinarían, ¿verdad? Porque el elote ujú. loco, la característica que tiene es que le pones como determinadas salsas que lo hacen un poco agridulce, ¿verdad? O sea, esa es la característica principal, ¿verdad? O sea, Ujú. Ujú. y nuestra Pues sí. tradición de comer un montón de sal también, ¿verdad? Va, ok. Entonces, Y salsa perrin, en vez digo, de salsa perrin, salsa el negrito, que esa era el es negrito, la que mera mera para eso. mira, me voy a algo, una pregunta random aquí, porque estaba pensando en la historia. Decía, bueno, ajá, eso en los 70, decía, la historia, pues obviamente la historia se va construyendo cada vez, ya, o sea, aunque suene así un poco contradictorio, la historia se va actualizando. Entonces hay sucesos que ya, no sé, de cuándo ya puedes decir que forma parte ya de la historia. No sé. eh, La No, historia. si forma, no tanto que forme parte de la historia empezó a formar parte desde el año 1, año 2, que Sí, la por eso, gente empezó a pero ¿de cuándo consumirlo, ya ¿no? puedes decir? De hecho,
de hechos históricos, o sea, no hay un tiempo para decir, ya es histórico lo que pasó en el 2003, por ejemplo, o lo que sucedió hace 2 años, o es parte de la No, historia. es histórico lo que pasó el año pasado, por ejemplo, si ha tenido una repercusión y ha causado un impacto o en su momento tuvo un impacto tremendo, ya es histórico, ¿verdad? O sea, tenés una dimensión histórica alrededor de ese hecho, ¿verdad? O sea, el año pasado la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, la Es parte de pandemia la historia, tiene bueno, un sí. carácter histórico, Digo, claro, o sea, en los libros de historia, estoy pensando en la historia, así, digamos, vaya, más libros de historia, ¿verdad? Pues sí, a mí me sorprende cuando yo veo unos libros de historia de mis hijos que aparecían la firma en los acuerdos de paz, pues yo fui parte, ¿verdad? Yo vi esa transmisión en vivo, ¿me entiendes? Entonces, uy, en los libros de historia, en los libros, digamos, en el material del pénsumo, como quieras llamarle, educativo de un país, ¿verdad? Cuando ya, ¿eh? O sea, no, cuando aparecen en los libros. eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que Sí, aparezcan claro. los hechos que, aunque nosotros aún estemos, o sea, la historia no solamente es de cosas que vivieron personas que ya están muertas, ¿no? Sino que también lo que nosotros Ujú, podamos vivir y sí. aportar, ¿verdad? A ese tema. O Ujú, sea, por ejemplo, ujú, las cosas históricas, ¿no? O sea, el tema de los acuerdos de paz, la guerra misma, ¿verdad? O sea, ujú, los terremotos del 2001, el ujú, huracán Mitch, ¿verdad? O sea, ujú, muchísimas cosas. Ahora, lo que pasa es que la historia en El Salvador también tiene una dimensión local, ¿verdad? Y esa dimensión local es la que a veces olvidamos, ¿verdad? La historia de las fiestas agostinas tienen que ver con esa dimensión local, ¿verdad? Nos tenemos que ujú. contar la Muy bien. historia de nuestras localidades también. A Ujú. veces Mira, ya me está. sabemos mucho de lugares de Ujú, fuera, pero no sabemos la historia nuestra, ¿verdad? No sabemos la claro, historia de nuestras propias localidades y la imagínate. confundimos con anécdotas, ¿verdad? O sea, las anécdotas de los lugares y eso no es historia local. Ujú. Y este programa no es un programa de historia, es un programa de anécdota, eso sí. No me pa. Mira, No, pero ya la me- difusión de la historia también es importante, Pencho. Hay que ujú, darle, o sea, nuestros amigos ahí que nos están escuchando pueden empezar a darse cuenta de que no todo tiene que ver con las grandes batallas o con los grandes héroes y los líderes y todo. No, también hay una dimensión muy pequeña, ¿no? Esa dimensión ujú, donde podemos hablar de la vida cotidiana, ¿verdad? De ujú. hecho, hay una profesionalización de la historia que tiene que ver con la vida cotidiana. Ok. Sabes que ya me están regañando porque me estoy desviando y estoy haciendo preguntas muy random. Vámonos a la pausa, no, mentira. Pero tenemos que ir a la última pausa, venimos con el cierre y algunas Fumiguemos, otras cosas pues. importantes. Sí, vaya, fumigamos y regresemos luego de la pausa. Último corte, Carlos Cañas Dinarte, hoy tertuliando. Esta es una tertulia que de verdad yo siempre disfruto conversar con Carlos Cañas Dinarte. Ya regresamos y espero que ustedes también, queridos oyentes. A Cindy la veo bien atenta. Nos va a mandar al corte ahorita. Vamos, Cindy. Con gusto. Y les quiero recomendar que hay que elegir la calidad certificada por 10 de los principales fabricantes de autos y lo certifican como la primera gasolina top tier del país. Estoy hablando de Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Eres parte de nuestro team. Participa en WhatsApp 7986-1635. Bueno, ya estamos sobre el tiempo en una plática interesante. Carlos Cañas Dinarte hoy está conversando con nosotros sobre, bueno, algunos hechos que tienen que ver con las fiestas agostinas, que estamos ya prácticamente a las puertas de celebrar lo más importante, de conmemorar, bueno, de la bajada, la historia, el colocho y bueno, algunos otros temas. Yo los dejo de verdad para que aprovechemos estos últimos minutitos para centrarnos en algunos otros puntos que creo que es importante resaltar. Como decía Carlos, antes de irnos a la pausa, que a veces lo cotidiano también es parte de la historia, no las grandes batallas, no los grandes sucesos, pero algunas cosas que quisieras resaltar antes de irnos para aprovechar un poquito este último segmento, Carlos. Bueno, las tradiciones que tienen que ver con la carroza del Salvador del mundo, ¿no? Ah, La ok. gente siempre ha dicho que si el Salvador del mundo se cae de su carroza, una cosa trágica le va a ocurrir al país
al año siguiente que ha ocurrido ese accidente del Salvador del Mundo, ¿no? O sea, ¿De verdad? y bueno, en 1889 el Salvador del Mundo se cayó de su carroza, ¿verdad? Y la gente se alarmó, ¿no? Porque grandes desastres se venían para el país entonces, ¿no? Al año siguiente cayó el gobierno del presidente Francisco Menéndez, ¿verdad? Y ascendió el general Carlos Ezeta, que nombró a su hermano vicepresidente de la República, y entonces la gente dijo, miren, ya ven, se cumplió la maldición, ¿no? De que el Salvador del Mundo se había caído de su pedestal y por tanto nos pasó todo esto, ¿no? Así es que esas cosas están ahí, ¿verdad? Están ahí a la orden del día, ¿no? Ocurrió también en 1951, ¿no? Hace 70 años se produce la fiesta del Salvador del Mundo y todo esto, pero un incendio en lo alto del Teatro Nacional provocó que las chispas se pasaran a la Catedral Antigua y se quemara, ¿verdad? Se quemara 2 o 3 días después de la fiesta del Salvador del Mundo. O sea, ha habido cosas también, digamos que la fiesta del Salvador del Mundo también ha tenido como su dimensión trágica, ¿verdad? O cuando, no sé si las personas recordarán que cuando los terremotos de enero y febrero del 2001, la fiesta del Salvador del Mundo fue una de las más concurridas, ¿verdad? La gente salió a la calle a celebrar la festividad del patrono de San Salvador y del país, ¿verdad? O sea, esos momentos de angustia, esos momentos de gran conflicto, ¿verdad? Esos momentos de necesidad de encontrar una respuesta en la divinidad son las que han provocado que las fiestas del Salvador del Mundo suban o bajen, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, estaba pensando en algunas cosas que coinciden en celebraciones locales para que tal vez nos puedas ilustrar. Estaba pensando, por ejemplo, en la música de bandas regimentales o las bandas militares, no sé cómo, bueno, cambian, después dijeron bandas de paz, no sé. Pero eso ha sido también, digamos, costumbre en las fiestas, involucrar música de bandas regimentales o bandas militares. Sí, bueno, la música es tan importante como la comida misma, ¿verdad? O sea, claro. Tiene que haber una dimensión de ese tipo, ¿no? El Salvador del Mundo, por ejemplo, a partir de la década de los años 20 del siglo XX, tiene su propio himno, ¿verdad? El Salvador del Mundo tiene su propio himno también, o sea, la música forma parte de las tradiciones, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que hay una dimensión ética y una dimensión estética en los seres humanos, ¿verdad? Y esa dimensión estética tiene que ver con todo esto que forma la cultura, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos seres ajenos a la cultura, la vivimos a diario, ¿verdad? Lo que pasa es que no la asumimos, a veces no nos damos ni cuenta de ella. Pero digo la música esta de... porque la música puede ser de diversas índoles, pues. O sea, obviamente una fiesta es música, digamos, música, pero en este caso estas bandas, más en el 15 de septiembre quizás tienen una relevancia, los desfiles y todo, pero también aparece ese tipo de música. Ahí la tenés en el fondo, ¿no? Sí. Bueno, estas son las versiones nuevas, ¿verdad? Esas tradiciones, bueno, que pues sí, han ido evolucionando, ¿verdad? Ya hacen hasta Pink Floyd, versiones en música de banda. Pero imaginémonos cómo era hace 100, 150 años atrás, ¿no? O sea, indudablemente existían ese tipo de grupos, ¿verdad? El origen mismo de las chanchonas, ¿verdad? Que viene de toda esta música popular tradicional, pero también tuvimos música sacra, ¿verdad? Había las iglesias, tenían su propio maestro de capilla, ¿verdad? Que normalmente creaba música para las grandes celebraciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se creaban misas especiales interpretadas por violonchelos, violas, violines, ¿verdad? Y todo para el Día del Salvador del Mundo, ¿verdad? O sea, se moría el presidente de la República, pues una exequia, ¿verdad? Un te deum para determinadas cosas. O sea, se componía mucha música en el siglo XIX. Yo hace un par de semanas
publiqué un artículo dedicado a un gran músico salvadoreño del siglo XIX que ahora está prácticamente olvidado, y sin embargo en esa época fue un personaje muy interesante, Rafael Olmedo Artiga, originario de San José Guayabal. Y por ejemplo, él le dedicó mucho tiempo de su vida a la música sacra, a la música que se interpretaba en las iglesias de aquella época. Otro elemento. Perdón, estaba la banda de los Supremos Poderes. Sí, la banda de los Supremos Poderes, que antes era la banda de los Altos Poderes, ¿verdad? Y luego a partir de 1922, el año que viene cumplirá sus primeros 100 años, se transforma en la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Es decir, va evolucionando también, ¿verdad? Este tipo de instituciones. Un par de cositas. Los cohetes de vara, esa tradición es nuestra, porque también está en la fiesta. Chomito, ahorita no hay nadie en el edificio. Tírate un cohete de vara, hombre. Tírate un cohete de vara. Tíratelo. Ese tradicional cohete de vara. ¿Se acuerdan cuando iba con cohetes de vara y al cine, ¿verdad? Y los tiraba ahí en medio del cine? el que las hace se las imagina. No, yo era de Buscaniguas, perdón. Yo era de Buscaniguas. Okay. No, sí, fíjate, eso hacían en los cines. Sí, Cindy estaba, ni había nacido cuando Carlos andaba, se iba al cine Darío o al Deluxe y tiraban los... El España, por favor, el España, ¿verdad? En los cines de España también. El Darío. El Darío, todo pero, eso, ¿no? Mira, el Majestic, el Gran Majestic. Fíjate que el chino aventaban cohetes silbadores dentro del cine, imagínate. Oh. Claro, Buscaniguas y todo ese tipo de cosas. Así que Pencho, que no finja demencia, porque estabas viendo la película. Estaba viendo la película y veías en el pasillo que iba rodando un morterito. Un morterito, alguna cosa, ¿no? La tradición de la pólvora es una tradición muy antigua, ¿verdad? Lo que pasa es que la pólvora siempre se ha utilizado para llamar la atención, ¿verdad? O sea, llamar la atención, por ejemplo, si ahora que vamos al tema del bicentenario de la segunda acta de independencia, cuando en la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821 se decide convocar a que el pueblo llegue ahí donde están discutiendo el tema de la independencia, se detonan cohetes de vara, ¿verdad? Y se empiezan a regalar tamales y ese tipo de cosas para que la gente llegue, ¿verdad? De lo contrario, la gente no se entera de todo aquello, pues. O sea, los cohetes tienen esa función, ¿verdad? Tienen esa función de llamar la atención. Suenan los cohetes y sabes que hay algo ahí, ¿verdad? Pero bien clásico eso, justo lo que está reventando ahorita el Chomito, espero que ahí está. O sea, dos sonidos, dos cohetes, pues. Pero esos son los cohetes de ruido, porque hay otros que solo son cohetes de luces. De luces, claro, estos son los de ruido. Claro, por eso te digo, pero es que cumplen funciones diferentes, ¿no? O sea, estos son para llamar la atención, como decís, para que la gente venga. Sí, porque eso los puedes usar de día o de noche, pero los más vistosos son los de luces, porque esos son nuestra competencia de las bengalas, ¿verdad? O sea, igual después te cae el chilillo en la cabeza, ¿verdad? Pero bueno. El chilillo. Y no sabes qué es el chilillo, ¿verdad? No. La vara que lleva el cohete cuando estalla, viene para abajo por gravedad, ¿no? Entonces, si no te apartaste, cae. Pero un chilillazo ahí. Un chilillazo que normalmente es para ese palito sirve o para darte un par de nalgadas, vea, con el chilillo, o para el caballo también, vea, no sé. Sí, ya una vez convertido en basura. Después fueron las chancletas, balcos, y así fue evolucionando. También, exactamente, también. De eso sí se acuerda el chino, porque lo suponió. Mira, lo cierto es que hoy no van a haber todas estas actividades. Se han cancelado las actividades por el tema de la pandemia. Bueno, parte de las tantas cosas que... Eso sí. Pero no es la primera vez, Pencho, no es la primera vez que se suspenden las fiestas agostinas por temas de pandemias o de epidemias. Lo que pasa es que nosotros en el país tenemos muy poca memoria, ¿verdad? Hace un poco más de 100 años también se suspendieron por la gran pandemia, ¿verdad? O la pandemia
de influenza, ¿verdad? La pandemia de influenza que nos estaba afectando allá entre 1918 y 1919. Una pandemia que desgraciadamente la memoria nacional olvidó, ¿verdad? Pero donde había municipios muy pequeños, en San Miguel, en Usulután, en San Vicente, donde había 80 muertos diarios en municipios. No estamos hablando de todo el país, estamos hablando de municipios. Nunca supimos realmente cuántas personas murieron en El Salvador en esa pandemia, pero ya para ese momento se habían suspendido actividades como las fiestas agostinas, ¿verdad? O sea, o por ejemplo en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando era bastante común que hubiera epidemias de tifo, de viruela, ¿verdad? De cólera morbo y todo ese tipo de cosas, se solía no desarrollar actividades porque pues había este mal, ¿verdad? El mal asiático, el vómito negro, como se le llamaba también al cólera, ¿verdad? Entonces, no es la primera vez que ocurre, pero lo que pasa es que esta ya sería la segunda ocasión, ¿verdad? Por esto de la pandemia de COVID, donde el país pues no desarrolla estas actividades multitudinarias. Y muy entre nos, yo creo que es lo más adecuado, ¿verdad? Las aglomeraciones deberíamos de evitarlas en todo sentido. Eso sí, fútbol, inauguración del fútbol, sí, vea, Chino. Ahí no hay problema. Exacto, todos al estadio, pero a la iglesia no. Fíjate, oí, Chino, oí. Perdón, para el chino es la iglesia, ya se me había olvidado, perdón, Chino. Perdón. Mira, Carlos, bueno, yo siempre repito, disfruto estas pláticas. Claro, bueno, alguien quisiera que entráramos en datos, pero yo creo que hay, como decía Carlos, hay momentos, hay espacios. Yo respeto mucho el trabajo que tú haces en los escritos, como lo que contaste ahorita que has publicado hace unos días. Siempre publicas datos interesantes, tenés muchos escritos formales sobre el tema de la historia, datos históricos de nuestro país. Aquí hemos hablado de algunos datos, ¿se acuerdan de aquel del que vino aquí bueno, o cuando los tratados de paz que se han hecho, o sea, cosas que realmente pues merecen recordarse. Yo creo que a veces no es culpa que se nos olviden las cosas, Carlos. A veces es porque no tenemos fuentes de información a dónde enterarnos, o no las buscamos también. No nos preocupamos por buscar. Hay eventos que nadie los ha documentado. Tú has hecho un trabajo importante en tratar de documentar algunos hechos que, bueno, sobre todo cuando las personas ya no están, es más difícil, buscar la información, cuando ya fue hace mucho tiempo, pues, pero creo que estos espacios, pues, yo los promuevo para hablar de historia y que al final que le quede algo a la gente, que se documente y que lo busque. Así que te agradecemos mucho, Carlos. Encantadísimo, ¿no? Y yo insisto, yo lo que hago es que me formulo preguntas, ¿verdad? Y trato de darme siempre respuestas, pero esas respuestas no son mías, esas respuestas tienen que conocerlas muchas personas, ¿no? Entonces, trato de divulgar la mayor cantidad posible de ese conocimiento. No es mío, el conocimiento yo solo lo tengo prestado, no es nada, no me corresponde a mí. Lo que deberíamos de hacer en todo caso como país es ser más curiosos, ¿verdad? Cuestionar más este tipo de cosas. No tragarnos solo la píldora de que nos lo contó, ¿verdad? O nos lo dijo una autoridad hace 50, 100 años, ¿verdad? O sea, mucha de esa historia que nos han contado es una historia interesada, ¿verdad? Es una historia construida desde el poder, por ejemplo, y lleva un propósito determinado, ¿verdad? O sea, nos hemos olvidado de las mujeres, por ejemplo, en la historia, ¿no? Hay que estar remachando constantemente que la historia tiene dos rostros, ¿verdad? Uno masculino y uno femenino, y que no pueden separarse, que forman como las monedas, ¿verdad? Forman parte de la cara y la cruz de las monedas, ¿verdad? Entonces, la historia salvadoreña depende de dónde ha sido escrita y por quién, ¿verdad? También. Entonces, hay que cuestionar ese tipo de cosas. Y mi invitación, aprovechando el espacio, es para, bueno, hablemos de historia, pero hablemos de historia también, hablemos de cultura salvadoreña, ¿verdad? Las comunidades que viven fuera de El Salvador tienen una historia, ¿verdad? Tienen ahí en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica,
las comunidades salvadoreñas tienen una historia, hay que contar esa historia porque forma parte también de nuestra historia salvadoreña, aunque estén fuera, ¿verdad? Pues sí, hay tanto, pero hay tanto que hablar de la historia, pero sobre todo cuando hay un ojo, pues como el tuyo, y un profesionalismo y una investigación, así que seguramente en los próximos días, semanas, pues, se hablará mucho del Bicentenario. Ojalá podamos hacer algo distinto también. Bueno, aquí yo sabes que siempre soy materia dispuesta para abrir el espacio para lo que tú querrás, incluso si alguna, a veces falta también el apoyo institucional, ¿verdad? O el apoyo, hay marcas que pueden promover también estos espacios. Yo creo que promover, digamos, la cultura, el conocimiento, la divulgación de la historia a través de auspiciar este tipo de espacios. Y que, mira, aquí estamos nosotros. O sea, pues sí, ¿para qué les digo que no? Si de repente, vea, Chino, Sí. para que no te nos durmas, déjate hablar de historia todas las... No, que ya es noche, para el Chino ya es noche. No, pero mira, lo que iba a decir es que ojalá nos encontremos para hablar de esos temas, del Bicentenario, imagínate, ¿cuánto se podrá hablar, cuántas horas podrás hablar del tema de estos años de la independencia, y que ahora son 200, imagínate hacer una recopilación de la historia. Yo como siempre ando metiéndome en problemas, yo te voy a decir, deberíamos de hablar de los bicentenarios. Deberíamos de hablar de los bicentenarios porque el 28 de agosto vamos a tener un bicentenario, el 15 de septiembre vamos a tener otro bicentenario y luego en 2022 otros bicentenarios, 2023 otros bicentenarios que tienen que ver todos con la independencia y en 2024, ahí sí, el 12 de junio, vamos a tener el bicentenario de El Salvador, porque estos bicentenarios anteriores son bicentenarios de Centroamérica y lo seguimos vendiendo, lo he escuchado varias veces en muchos lugares, le están llamando a este bicentenario de El Salvador. No, el 15 de septiembre de 1821 se independizó una parte del Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala entonces era desde Chiapas hasta Costa Rica. Y así de claro, o sea, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces, por supuesto, problematicemos, ¿verdad? Metámonos en problemas, pues, pero bueno, ahí nos metemos en problemas, sí. Ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Es más, en el año 2221 vamos a estar hablando del bicentenario de esta entrevista. Yo creo que para ese momento la inteligencia artificial ya nos habrá superado, así que el Chino todavía estará hablando de deportes en esa época. El Chino va a estar cronado así como Disney, va a estar congelado. El criochino. Bueno, muchas gracias. Carlos Cañas Dinarte, más de una hora hablando de algo que nos apasiona, historia, anécdotas, y bueno, si se lo perdieron, lo vamos a poner en podcast. Va a estar así, vamos a poner podcast para que también puedan, si no lo vieron completo, escucharlo en los días que van a tener vacaciones. Gracias, Carlos. Saludos hasta Barcelona. Fuerte abrazo para todos, Chomito, Chino, Pencho. Saludos para todos ahí en el equipo. Gracias, Carlos Cañas Dinarte con nosotros esta mañana. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Ya, gracias a todos por estar con nosotros.